Hola a todos, hoy vamos a estar probando los instrumentos que trae Lander Studio. Con Lander ya colaboramos en un video anterior en donde usamos al Chromatic para aprender a producir beats desde cero. Hace poco me contaron acerca de Lander Studio y me pareció interesante traerles un review para mostrarles lo que trae. Para que tengan una idea, Lander Studio incluye todos los servicios de Lander de masterización, de distribución, de samples, de plugins e instrumentos, de cursos y de colaboración en directo desde el DAW. Es un montón. No podríamos ver todo esto en un solo video, así que me voy a enfocar en los instrumentos que ofrecen en su sección de plugins. Y quédense hasta el final del video, que al final les voy a contar mi opinión acerca de Lander Studio. Por supuesto que sí. En la lista de instrumentos vemos que trae unos cuantos instrumentos, desde el Analog Lab Intro de Arturia, pasando por Chromatic y Lander Guitar, que son dos plugins hechos por Lander, hasta sintetizadores como el Synthmaster 2 Player o el U-Synth Core. Son muchos para probar, así que empecemos de una vez a probar estos instrumentos. ¡Ya cómete la maldita naranja! Voy a empezar con el Originals Intimate Grand Piano de Spitfire Audio, ya que siempre es necesario tener en nuestra colección un piano que suene realmente bien. Este piano fue sampleado de un Steinway Model A Grand grabado en los estudios de Castle Sound. Como ven, tiene una interfaz muy limpia y fácil de usar. Por acá podemos mezclar un par de micrófonos de cinta, un par de micrófonos de condensador, y una señal binaural para hacernos sentir como si estuviésemos en el piano. Si presionamos este botón podemos controlar la reverb o el ruido de los martillos y el pedal, que también podemos controlar desde acá abajo. Además, con este fader de la izquierda controlamos el volumen del piano. Y con este otro fader manejamos el límite de las dinámicas. En 0% podemos tocar suave o fuerte y cambia mucho las dinámicas. En 100% tenemos solamente la dinámica fuerte. O podemos usar un valor en el medio. Arriba por último tenemos varios presets para elegir. ¿Qué les parece este piano? Yo creo que hicieron un muy buen trabajo en Spitfire Audio sampleando y creando este piano. Tiene un sonido realista y con todos los controles que trae, también es un piano muy versátil que podríamos usar en distintos estilos. Podríamos hacer un experimento ahora y grabar algo breve con este piano. Voy a buscar algún video de stock para musicalizar. Una hora después. Bien, ya encontré algunos videos que creo que pueden funcionar bien para usar de ejemplo. Ahora voy a grabar algo con el piano para darle una atmósfera de misterio a esta escena. Para que funcione mejor esto, necesitamos algún instrumento cinemático para sumar a esta atmósfera, lo que me lleva a otro instrumento que trae Lander Studio. Se llama Oracle, funciona con el engine de Mandala y es una suite de sonidos oscuros. Trae cuerdas, percusiones, voces y más, ideales para crear ambientes cinemáticos. Por acá ya tengo el sampler llamado Mandala 2, que como ven tiene una interfaz súper interesante. Desde acá podemos elegir los distintos presets que trae el Oracle. Tenemos los instrumentos por separado, por ejemplo estos armónicos de un cello barroco, desde esta interfaz gráfica podemos controlar el volumen con esta pirámide. Con el fondo podemos cambiar de octava. Y con este planeta podemos agregar distorsión.
Estos controles igual van cambiando según el instrumento. Por ejemplo, con las articulaciones cortas de este cello barroco, con el planeta podemos agregar delay. Tenemos muchos otros instrumentos para elegir. Tenemos los golpes de un bombo. También un kabak. Un cuerno tibetano grave. Una viola da gamba aguda. Voy a aprovechar estos instrumentos que tienen un color tan cinemático para grabar algo junto al piano anterior que ya grabé. Voy a grabar primero una parte con la viola de gamba aguda con las articulaciones cortas para marcar los cambios del video. Y también voy a grabar algo con el cello barroco con las articulaciones largas. Ya va tomando forma esta breve música cinemática de ejemplo. Me parece que podríamos agregar algún tipo de pad para sumar a la atmósfera de la escena. Sí, se oye bien. Veamos algún sintetizador fácil de usar que nos pueda ayudar con esto. Uno de los sintetizadores que trae Lander Studio es el U-Synth Core, que trae una colección de sonidos esenciales de sintetizadores. Con una interfaz que me parece espectacular, nos trae bajos, sonidos de ensamble, por ejemplo cuerdas, también sonidos tipo lead, también pads, etc. Su interfaz es muy intuitiva, podemos controlar qué tan brillante es el sonido, también qué tan rápido o lento es, y dependiendo del preset tenemos un efecto principal. Además delay y reverb. Como ven, es un sintetizador muy fácil de usar y con un sonido muy potente. Voy a usar un preset de tipo pad para grabar algo y agregar a la música cinemática de ejemplo. Bien, y así quedó el video de ejemplo terminado. Bueno, ¿qué les parecieron estos instrumentos? Generalmente en el canal nos enfocamos en los plugins e instrumentos gratuitos, que me parece que están buenísimos para empezar a producir música, y también para seguir usando cuando ya tenemos más experiencia, en especial los plugins que suenan y funcionan bien. Cuando ya tenemos más experiencia, muchas veces vamos a necesitar más instrumentos o plugins que tal vez no sean gratuitos para expandir nuestra colección. Si están en ese momento, es posible que lo que ofrece Lander Studio les pueda interesar. Tal vez se estén preguntando ahora, ¿Lander Studio solo ofrece los 3 instrumentos que ya vimos? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Además de los instrumentos que ya vimos, Lander Studio también trae Analog Lab Intro, que incluye 23 instrumentos, Biotech 1, un sintetizador de Traction, Cube Mini, un sampler 3D, Chromatic, el reproductor de loops de Lander, Lander Guitar, un instrumento que trae un montón de riffs de guitarra, M-Tron Select, con 50 presets
presets, Playbeat Lite, una máquina de ritmos y un creador de beats, Sample Tank 4SE, una estación de trabajo basada en samples, Simple Concept, un sintetizador fácil de usar, y Synthmaster 2 Player, un sintetizador que trae unos 2000 presets de fábrica. Hablemos ahora de mi opinión sobre Lander Studio. Primero, en cuanto al precio. Si pensamos que solamente dos de los plugins que mencioné hoy ya salen más que Lander Studio, ¿En serio? o sea que si compras el plugin de Oracle por separado y el plugin de Lander Guitar también por separado, ya salen más que el plan anual de Lander Studio. También podemos pensar que el plan anual sale más o menos lo mismo que pagar Netflix todos los meses por un año. Entiendo. Entonces, en cuanto al precio, me parece que conviene. Cabe destacar además que si compras el plan anual de Lander Studio, las licencias de los plugins de las compañías de terceros te quedan de forma perpetua. O sea que te quedan incluso si luego cancelas el plan. Segundo, en cuanto a lo que ofrece de plugins e instrumentos, que es lo que estuve probando más, me parece que trae muchas opciones, y que tenés opciones prácticamente para cualquier estilo de música que estés produciendo. Así que si estás considerando comprar efectos o instrumentos virtuales, comprar un plan anual de Lander Studio puede ser una muy buena opción. Además, su suscripción también trae los servicios de Lander de mastering, de distribución, de samples, de cursos y de colaboración en directo. Es un montón. Antes de irme quiero agradecer a Lander y a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima. Antes de irme quiero agradecer a los instrumentos